lo tanto no sería mucho cálculo que hacer para el numerador, porque ya sabemos que la energía libre de Gibbs en condiciones estándar dependientes de pH, la hidrólisis de ATP genera una energía de menos 30,5 kilojoules por cada mol hidrolizado de ATP. Pero del otro de la glucosa sí tendríamos que ver en condiciones estándar, porque eso normalmente no se tiene. Y si se tiene, tendrían que darnos los datos, pero en el libro no nos dan los datos. Entonces, lo estimaremos cuánto será la energía libre de Gibbs de la reacción de la oxidación de la glucosa en condiciones estándar. Entonces, la glucosa, sabemos que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, glucosa. Para oxidarse o para hacer la combustión, debemos de hacer en presencia de oxígeno, y sabemos que esto va a generar dióxido de carbono y agua. Igualando, obviamente voy a necesitar 6 dióxidos, 6 moléculas de agua y 6 oxígenos, ¿no? Igualando la reacción química de la hidrólisis, perdón, de la oxidación o combustión de la glucosa. Ahora averiguaremos cuánto será la energía libre de Gibbs de formación, porque en las tablas termodinámicas el único valor que nos dan es la energía libre de Gibbs de formación en condiciones estándar dependientes de pH, si quisieran ver, ¿no? Eso vamos a ir al libro de Atkins, y vamos a ir está en la tabla número 2, 2.7, y vamos a extraer las entalpías de formación tanto de la glucosa, del dióxido y del agua. Y así calcularemos la energía libre de Gibbs de la reacción química de la oxidación de la glucosa. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estoy en la tabla 2.7. Ok, de la glucosa indica que es menos 910. ¿Ya? De la glucosa indica que es menos 910 kilojoule mol. Del oxígeno, obviamente, la entalpía de formación en condiciones estándar es nulo, es cero, ¿no? A ver, revisaré. Al menos la teoría me dice eso porque el oxígeno es elemento estándar y estable, ¿no? Voy a ir a ver, oxígeno, sí, cero, ¿no? Entonces el oxígeno gaseoso es cero. Del dióxido de carbono sí tendríamos, porque eso ya no es elemento estable, es una molécula. Dióxido de carbono gaseoso es de menos 394,36. Menos 394,36. Y la del agua, agua líquida, ¿dónde está agua líquida? Wow. ¿Dónde estás, agua? Me salté en alguno de estos. Aquí está, aquí tendría que estar. Agua líquida. Del agua líquida me indica que es de menos 120,35. Listo. Con esos datos podría estimar cuánto es la energía libre de Gibbs de la reacción química de combustión o de oxidación de la glucosa, ¿no? Con la formulita que la energía libre de Gibbs de cualquier reacción química es igual a la sumatoria de las energías libres de Gibbs de formación de los productos menos los reactivos, ¿no? Esa es la formulita que tenemos, ya sea en condiciones químicas o bioquímicas. Eso es lo de menos. En este caso lo tomaremos como si fueran bioquímicos. Entonces, la energía libre de Gibbs de la reacción química de la oxidación de la glucosa será, necesitamos 6 dióxidos, entonces será 6 por menos 394,36. Más, otro producto es agua, 6 aguas, que sería menos 120,35. Menos de los reactivos, y el único reactivo es la glucosa, ¿no? Entonces es una sola glucosa que es menos 910. Y ese, chicos, será, obviamente, en condiciones estándar dependientes de pH.
En este caso, obtendremos todo en kilojoule mol, ¿no? A ver, chicos, hagan los cálculos, por favor, y díctenme cuánto es el resultado que obtenemos. ¿Cuánto, juventud? ¿Cuánto obtienen? La energía libre de Gibbs de la oxidación de la glucosa. Menos 2178,26. 2178,26. 26. ¿Qué dicen los demás? Bueno, aquí dice uno que sí. 2, 3, 4, ya muy bien. Entonces, por la mayoría de votos, esa será la energía libre de Gibbs estándar en condiciones bioquímicas de la oxidación de la glucosa o de la combustión de la glucosa. Ahora, finalmente haremos la eficiencia en condiciones estándares, en condiciones bioquímicas estándar. Entonces, el porcentaje de eficiencia será igual a la energía libre de Gibbs estándar de la hidróxido de ATP, que sabemos que es menos 30,5 kilojoule. El kilojoule mol con kilojoule mol se va a simplificar, así es que solo voy a colocar el valor numérico. Este valor lo debemos de multiplicar por 38 porque en el enunciado inicial me indica que por cada molécula de glucosa que se oxida, la célula almacena 38 moléculas de ATP o genera 38 moléculas de ATP, es lo que me indica en el enunciado al principio. Entonces, por cada molécula de glucosa se van a generar 38 moléculas de ATP, por lo tanto, va a ser 38 veces más, ¿no?, de lo que se generó de ATP, que es menos 30,5. En cambio, es una sola molécula de glucosa que hemos obtenido menos 2178,26. Esto lo multiplicamos por 100 y ese será, por lo tanto, su porcentaje de eficiencia. ¿Qué porcentaje, chicos? Y 53,21, doctor. Ya, 53,2 le podemos colocar. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que en condiciones bioquímicas estándar, en esta célula, si la célula trabajara en condiciones estándar, llegaría hasta una eficiencia de un 53%, ¿ya? Pero las células no trabajan en condiciones estándar, o sea, todo 1 molar, pH 1, etcétera, ¿no? Sino trabaja en distintas condiciones. Por eso el inciso B ya me da en condiciones en las cuales una célula puede trabajar, ¿no? Entonces, para el inciso B, vamos a ver cuánto logra modificarse este valor. Porque, ¿por qué estoy indicando ahora estos valores de tanto de ATP, hidróxido de ATP como combustión de la glucosa? Que la energía libre de Gibbs estándar es igual que la energía libre de Gibbs estándar dependiente de pH. O sea, le estoy indicando hace un momento que la energía libre de Gibbs estándar es igual a la energía libre de Gibbs estándar en condiciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque no participa, claro, no participa protones en la reacción química. No hay protones. Fíjense, en la primera reacción química aquí, ATP con agua, no hay protones.
en la glucosa con oxígeno para formar dióxido de carbono agua no hay protones. Por lo tanto, como no existe protones, no existe una afectación directa del cambio de pH, aunque sí sabemos que ocurre precisamente por las enzimas, ¿no? Las enzimas sí hay que analizar de manera distinta, porque ellas sí quedan modificadas en cuanto a su actividad por cambio de pH. Pero, hablando estrictamente o químicamente, la energía libre de Gibbs estándar que normalmente hallamos, en este caso es lo mismo que la energía libre de Gibbs estándar bioquímico, porque en la reacción química no existe protones que estén involucrados en esas reacciones en particular, ¿no? Porque si entrara en juego los protones, por ejemplo, como en el NAD, para pasar de NAD oxidado a NAD reducido, sí existen en juego protones, por lo tanto, ahí sí es muy importante el cambio de pH. Entonces, pero aquí no, en estas dos reacciones químicas que se están analizando, hidrólisis de ATP y oxidación de la glucosa, ¿no? Entonces, esa es la razón, chicos, ¿ya? Por eso estoy indicando que es lo mismo, en este caso, porque no hay protones en las reacciones químicas, ¿ok? Esa es la razón, porque si hubiera, no son distintos, porque ya os he dado la fórmula, ¿no? Perdón, la fórmula, por ahí tiene que ser, ahí están las fórmulas, ¿no? La relación entre las dos condiciones estándar, que va a depender, obviamente, si los protones están en productos o están en reactivos. Pero si no está en ningún lugar, o sea, si no hay concentración de protones es cero, por así decirlo, o claro, nulo, ¿no? Si la concentración de protones es nulo, entonces por lógica, la energía libre de Gibbs en condiciones estándar es lo mismo que la energía libre de Gibbs en condiciones estándar bioquímicas, ¿no? Porque no hay protones ni en productos ni en reactivos, ¿ok? A eso es a lo que me refería. Por eso estoy indicándoles acá que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo prácticamente. Este será, por lo tanto, en condiciones bioquímicas estándar, en el inciso A. Ahora, en el inciso B va a cambiar porque las condiciones en la célula no es todo 1 molar, ¿no? O la presión 1 atmósfera, no es. Cambian las condiciones dentro de la célula. Por lo tanto, también van a cambiar las energías libres de Gibbs, en este caso, en el inciso B. Entonces, en el inciso B, tendremos que usar para ambas reacciones químicas, tanto para la oxidación de la glucosa como para la hidrólisis de ATP, que la energía libre de Gibbs de una reacción química es igual a la energía libre de Gibbs de esa reacción química en condiciones estándar más RT por el logaritmo neperiano del cociente de reacción, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Porque ya tengo la energía libre de Gibbs en condiciones estándar bioquímicas, ¿no? O dependientes de pH. ¿Listo? Eso también tendrá que ser dependiente de pH, pero va a ser lo mismo en este caso. En estas dos reacciones químicas, el cociente de reacción va a ser lo mismo que el cociente de reacción dependiente de pH, porque no hay protones. Ya no hay protones ni en productos ni en reactivos. Ya va a ser lo mismo. Entonces, analizaremos, por ejemplo, para el hidróxido de ATP. Entonces, ATP, fíjense, volveremos a escribir la reacción química. ATP hidrólisis va a generar ADP más fosfato inorgánico, ¿no? Entonces, para eso me dicen que en las condiciones iniciales, por ejemplo, ATP, ADP y fosfato inorgánico, todas se encuentran a 10 a la menos 4 molar, ¿no? Inicialmente esto estaba a 10 a la menos 4 molar, ese también estaba a 10 a la menos 4 molar, y ese también estaba a 10 a la menos 4 molar, ¿no? Si se dan de cuenta en el enunciado del inciso B, ATP es igual que ADP y es igual que fosfato inorgánico a la concentración de 10 a la menos 4 molar. Entonces, el cociente de reacción, en este caso, será igual a la concentración de ADP, que es 10 a la menos 4 molar, por fosfato inorgánico, que es 10 a la menos 4 molar, entre ATP, que también es 10 a la menos 4 molar. Por lo tanto, el cociente de reacción, 10 a la menos 4, por lógica, ¿no? Entonces ya tenemos el cociente de reacción. Ahora sí podemos hallar la energía de hidrólisis de ATP, que será igual en condiciones estándar, que vale menos 30,5 kilojoule mol. Entonces, en condiciones estándar,
bioquímicos más el 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule Kelvin mol por la temperatura, indica 37 grados centígrados, entonces 310 Kelvin, por el logaritmo neperiano del cociente de reacción, que es 10 a la menos 4. Y aquí lo único que se simplifica es Kelvin, entonces sí tendremos todo en kilojoule mol. Esa será la energía libre de Gibbs para la hidrólisis de ATP. Igual será menos algo, menos tantos kilojoule mol. Menos 54,24. Menos 54,24. Listo, ya tenemos la energía libre de Gibbs de la hidrólisis de ATP. Y lo mismo hacemos para la glucosa, ¿no? Fíjense de la glucosa, aquí teníamos la glucosa más oxígeno. Esto va a generar 6, bueno, todo era 6, ¿no? 6 oxígenos, va a generar 6 dióxidos por 6 más 6 moléculas de agua. Muy bien. En este caso, fíjense, glucosa me indica que está a 5,6 por 10 a la menos 2 molar. 5,6 por 10 a la menos 2 molar en esa célula. 5,6 está bien. Luego, dióxido de carbono se encuentra a la presión, oxígeno a la presión de 0,132 atmósferas. 0,132 atmósferas. Oxígeno, perdón, dióxido de carbono a 5,3 por 10 a la menos 2 atmósferas. Y agua no importa, no forma parte del equilibrio químico porque el agua está en estado líquido, ¿no? Los líquidos y sólidos no forman parte de, ni del cociente de reacción ni de las constantes de equilibrio, por lógica. Entonces, en este caso, para hallar el cociente de reacción para la oxidación de la glucosa, tendríamos que usar la presión de dióxido de carbono en atmósferas. En este caso no hay que hacer ninguna conversión. No olviden que si está en kilopascales o en milímetros de mercurio, sí o sí tenemos que elevarlo a atmósferas o a bares, atmósferas o bares, para hallar el cociente o la constante de equilibrio. ¿Ya? Eso siempre hay que tener cuidado. En este caso, como está en atmósferas, lo dejamos porque es presión estándar la atmósfera. Entonces era la presión de dióxido de carbono, que es 5,3 por 10 a la menos 2 atmósferas. Entre una atmósfera quedará el valor numérico. Todo esto elevado a la sexta, ¿no? Porque son 6 dióxidos. Entre la concentración de glucosa, que es 5,6 por 10 a la menos 2 molar. Entre 1 molar quedará ese valor numérico y solamente es una glucosa, ¿no? Entonces queda ahí nada más. Por la presión del oxígeno, porque el oxígeno es gaseoso, 0,132 atmósferas. Entre una atmósfera quedará ese valor numérico. Todo esto elevado a la sexta. Y así tendremos el cociente de reacción para la oxidación de la glucosa. 0,075. 0,075 será el cociente de reacción para este caso, si esta célula tuviera esas condiciones iniciales, tanto de dióxido de oxígeno como de glucosa, ¿no? Porque entre célula y célula siempre cambian. Ahora, la energía libre de Gibbs, usando la misma fórmula, la energía libre de Gibbs para la oxidación de la glucosa será el estándar que hallamos de menos 2178,26 kilojoule mol, más mantenemos el otro valor que es el 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule Kelvin mol por la temperatura 310 Kelvin por el logaritmo neperiano de 0,075 en este caso. Y así tendremos
la energía libre de Gibbs en esa célula en kilojoule mol para la oxidación de la glucosa o para la combustión de la glucosa. Menos 2184,94. Listo, menos 2184,94. Será la energía libre de Gibbs para la combustión de la glucosa. De todas maneras, fíjense que de la combustión de la glucosa casi no ha cambiado mucho. De 2178 ha incrementado a 2184. Pero en la hidrólisis de ATP es donde está la modificación, porque de menos 30,5 subió a menos 54. Es el cambio más significativo. Por eso en la hidrólisis de ATP o la ATP puede generar, dependiendo en las células de las condiciones en las cuales se encuentra, desde menos 40 hasta menos 60 kilojoule mol, ¿no? En este caso, en esta célula está menos 54. Entonces, puede modificar las células esa energía. Por eso no trabajan en condiciones estándar las células, ¿no? Sino en otras condiciones. Ahora, la eficiencia, pues usamos la misma formulita. Uy, no sé qué es. La eficiencia, entonces calculamos el porcentaje de eficiencia, que será igual a del ATP, que es menos 54,24, coma 24 kilojoule mol, como va a ser el otro también kilojoule mol, ya solamente le coloco el valor numérico, por 38, porque no olviden que va a generar 38 moléculas, una molécula de glucosa. Y una molécula de glucosa va a generar menos 2184,94. Esto multiplicamos por 100 y esa será su porcentaje de eficiencia. Noventa coma 85. Entonces, fíjense, si trabajara en condiciones estándar, la eficiencia sería solo del 53%. Pero si trabajara en otras condiciones iniciales, las concentraciones de glucosa, dióxido, ATP, etcétera, puede elevar su porcentaje de eficiencia, ¿no? Entonces, eso, chicos. Solamente que es muy alto, ¿no? No sé, en algún lugar nos hemos debido equivocar. Tal vez aquí, no sé, porque me parece muy alto el. Obviamente sí es elevado la eficiencia en las células, pero no suele ser tan grande, ¿no? Suele ser normalmente suele ser 70%, máximo 80%, pero un 90%, sería una célula muy, muy eficiente. Pero no sé, tal vez he copiado mal los datos, no sé. Pero si estamos obteniendo esa eficiencia del 91%, ahorita estaríamos obteniendo, es- bueno, tal vez algún dato no he copiado bien. A ver, hasta la única sería el estándar de la glucosa nomás, ¿no? Su combustión de la glucosa. ¿Dónde tenía combustión de la glucosa? A ver. En algún lugar había combustiones, entalpías de combustión. Ya, no sé dónde, creo que no, debería de ver en Atkins también. Todos los datos los estoy sacando de Atkins para que no exista esa incongruencia. A ver, energía libre de Gibbs de formación, muy bien. Glucosa, sí dice menos 910. Está bien, menos 910. Y del dióxido de carbono, por ahí algo me he copiado bien, ¿no?
Pues me está saliendo, no sé por qué, estamos teniendo una eficiencia muy alta, 90%. A ver, dióxido de carbono. ¿Dónde está el dióxido de carbono? ¿Qué estás? Gaseoso, menos 394,3. ¿Sí está bien? Y finalmente del agua líquida, menos 200. Oh, oh, ahí está, chicos, el error, ¿ve? Qué chacra. Vamos a tener que ir cambiando algunos valores, juventud. El valor que se da es de menos 120,35 era del agua oxigenada. Solo vi agua líquida y eso lo copié, pero no me di cuenta que tenía un oxígeno en exceso. Este valor de menos 120,35 es del agua oxigenada. Del agua líquida es menos 200. Hasta vamos a copiar bien. Ahí está el error. Eso nos salía muy alto la eficiencia. Copiamos bien. Agua líquida, no es agua oxigenada, agua líquida. Menos 237,13. Ahí está, chicos, el error. Ese fue mi error. El valor de menos 120,35 era del agua oxigenada, no del agua normal. Entonces, en vez de colocar menos 120,37, tenemos que colocar menos 237,13, ¿ya? Entonces aquí también lo cambiaremos, ya no este valor. Si no, debemos de usar menos 237,13. Ahora sí. Y entonces aquí va a cambiar, no mucho, pero va a haber una afectación acá, de 2000 algo suele salir. Pues tampoco me llamó la atención, solamente que en la eficiencia me salió muy alto. Menos 2878,94. 2878,94. ¿Estoy bien? Sí, doctor. Ya, muy bien, eso ahora reemplazamos aquí, porque ahí es donde va a afectar. Menos 2878,94. Entonces aquí también va a cambiar la eficiencia, ¿no? No, ya no va a ser del 53%, va a ser un poco menor, porque es más, ¿no? Hemos hecho las 2100 a las 2800, por lo tanto la eficiencia va a bajar. Cuarenta coma tres. 40,3, ya. Muy bien, 40,3. Listo. Ahora, ¿dónde va? ¿Dónde hemos corregido es en la glucosa? De la 2100, ¿no? Entonces no es 2100, era 2800. Esto hay que cambiar. Es menos 2878 menos 2878,94. 2008, sí, 2870, ahí tenemos que cambiar, ¿no? Porque el estándar ya cambió, ya no es 2100, sino ahora es 2800. Entonces también esto va a cambiar, no va a cambiar mucho más allá, igual va a ser 2000, tampoco va a subir demasiado. Menos 2885,62. Muy bien, de 2878 ha subido a 2885, ¿no? Como el caso anterior, de 2100 subió a 2100 algo, ¿no? No ha subido demasiado. En glucosa no cambia demasiado, en el que sí cambia es en el del ATP. Entonces, obviamente aquí también va a cambiar, este va a ser distinto, entonces va a bajar, ya no va a ser 90, ya va a ser un valor más real.
menos 2885,62. 68,8. 68, como está bien. Y bien, normalmente las células suelen ser eficientes dependiendo de entre célula y célula va cambiando, pero suele ser entre el 60 o un 80%, ¿no? Usted dije 90, es una supercélula, ¿no? Pero el que se había equivocado era yo. En vez de colocarles la energía libre de Gibbs de formación del agua, les di del agua oxigenada. Entonces ahí ya lo cambió todo, ¿no? Entonces, sí está bien. Normalmente las eficiencias en las células suelen estar en ese rango, entre un 60 a un 80%, ¿no? Dependiendo de cuánto es las concentraciones de ATP, presión de oxígeno, presión de dióxido, que va modificándose de célula a célula. Pero está elevado. De todas maneras, ahora sí estamos más correctos. Fíjense, si la célula trabajara en condiciones estándar, su eficiencia sería solamente del 40%, por eso es que las células no trabajan en condiciones estándar, sino trabajan en otras condiciones, ¿no? Y de paso compartimentalizado. En un organelo se encuentra un compuesto y en otro organelo se encuentra otro compuesto, o en distintas partes de las células se almacenan distintos compuestos para que no se mezclen entre ellos y solo cuando se los requiera. Entonces, eh, por eso es que las concentraciones dentro de la célula no son estándares, sino van cambiando. Y de esa manera pueden hacer y ser lo más eficientes posibles, ¿no? Las células son maquinarias muy, pero muy eficientes, ¿no? Fíjense, puede llegar en este caso hasta un 70% de eficiencia, ¿ya? Muy bien, chicos, el error estaba en que estaba presuponiendo de la glucosa, porque del ATP no hay donde perder, del ATP eso es lo que conocemos. En cambio, de la glucosa sí me equivoqué y en vez de darles del agua, les di del agua oxigenada, ¿no? Entonces, ese fue lo que hizo cambiar todo. Sí, hay alguien que me está preguntando, ¿cuál es la duda, la pregunta? Es que, doctor, en la ecuación de eficiencia se usa 52,24, según estoy viendo, y lo que sacamos de dato era 54,24. Yo lo hice con 54,24 y me salió un 71,4% de eficiencia. Acá, En 54, ahí ¿cuánto? dice, en abajo en la eficiencia dice 52,24. Ah, tienes toda la razón. Ay, 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 ay. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. A ver, chilache. Menos 54,24. ¿Y cuánto era la eficiencia? 71,4 sale con esa corrección, doctor. Ya, está bien. Estamos todos en ese rango, como les decía, del 60 al 80%, ¿no? Pero en este caso tienes razón, la energía libre de Gibbs de la hidróxido de ATP no era 52,24, sino era 54,24, ¿no? Entonces eso se incrementó un poquito más la eficiencia en esa célula. Muy bien, eso es, chicos, en cuanto a esta parte, ¿ya? A ver, buscaremos uno donde sí existan protones para que veamos la diferencia entre el estándar químico y el estándar bioquímico, ¿no? Vamos a buscar. Ya he subido a la práctica de equilibrio químico, entonces resolveremos en base a eso. ¿Dónde lo tengo? La práctica. La práctica número 8. Vamos a ir a la parte de bioenergética. Por aquí tenemos que ver uno donde sí existan protones para que veamos la diferencia entre energía libre de Gibbs estándar, químico y bioquímico. Este no tiene protones.
Uno donde haya protones. Hay ninguno coloqué con protones. Pero un poco tiene. Y ahora, esta debe ser. A ver, el 36. En el 36 veo la presencia de protones y ahí sí va a cambiar. El 36, después, ¿cuál más podría ser? Ah, también el 39. Pero, a ver, resolveremos el 36. El ejercicio número 36 de la guía de prácticas que les mandé. Resolvamos el 36. Indica lo siguiente, ¿no? La importante hidrólisis de la acetilcoenzima A es una reacción exergónica en la célula, ¿no? Y me da la reacción química, me dice que acetilcoenzima A, como es hidrólisis, tiene que ser en presencia de agua, va a generar acetato más un protón más la coenzima A. Y esta tiene una energía libre de Gibbs estándar de menos 15,48 kilojoule mol. Ahora me pide cuánto será la energía libre de Gibbs. Para esta reacción química a 25 grados centígrados, pH 7, y cuando acetato coenzima y acetilcoenzima se hallan presentes en una concentración 0,01 molar, o sea, la concentración de acetato es lo mismo que la concentración de coenzima A, y esa es la misma concentración de acetilcoenzima A de 0,01 molar. ¿Ah? Es lo que me pide. Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos hallar, no está pidiendo, pero podríamos hallar la energía libre de Gibbs estándar dependiente de pH. Porque el que me está dando es el químico, ¿no? Que es de menos 15,48, ¿no? Menos 15,48 kilojoule mol. Entonces yo podría hallar, por ejemplo, el estándar bioquímico o el estándar dependiente de pH, ¿no? ¿Con cuál fórmula? Pues con esta fórmula. No olviden que los protones se encuentran en los productos. En este caso, como los protones se encuentran en los productos, esta sería la fórmula a utilizar, ¿no? Esta entonces es la que me interesa a mí. Entonces, la relación entre los dos estándares me indica, ¿no? Entonces, la energía libre de Gibbs será igual al estándar bioquímico más XRT por el logaritmo neperiano de 1 sobre 10 a la menos 7. A ver, no quiero equivocarme. Más XRT, logaritmo neperiano. Está bien. Sí, está bien. Listo, esa será la fórmula a utilizar, ¿no? En este caso, si despejamos el estándar bioquímico, va a quedar aquí el estándar bioquímico y este se va a volver solamente el estándar químico. Y lo que estaba sumando va a ir al otro lado a restar, ¿no? Así va a quedar el despeje. Si es que despejáramos, va a quedar de esa manera, porque ya tengo el químico, entonces quiero hallar el bioquímico. Entonces, el estándar bioquímico para la hidrólisis de la acetilcoenzima A, ¿cuánto valdría?
dependiente de pH o en condiciones bioquímicas. Esto vale menos 15,48 kilojoule mol, menos X es la cantidad de protones. En este caso es un solo protón, entonces X vale 1. 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule Kelvin mol. Por la temperatura, dice en este caso a 25 grados, entonces 298 Kelvin por el logaritmo neperiano de 1 sobre 10 a la menos 7. No sé si sale negativo o positivo. Kilojoule, porque ves, suele ganar al negativo y suele volverse positivo. Mejor no adelantaré en cuanto a signo. Menos 55,41. Listo. Entonces, fíjense, el estándar, la energía libre de Gibbs estándar es de menos 15,48, pero si lo estandarizáramos dependiendo del pH o en condiciones bioquímicas, que es pH neutro, entonces sería menos 55,41. ¿Listo? A pH neutro. El otro no es a pH neutro, es a pH 1 molar, ¿no? Que sería de menos 15,48. ¿Ya? Eso no pide en el ejercicio. Lo que pide es la energía libre de Gibbs. Pero la energía libre de Gibbs se puede calcular con los dos estándares, ¿no? Pero para eso tenemos que hallar el cociente de reacción para cada caso. Pero, por ejemplo, si usáramos el químico nada más, la energía libre de Gibbs de cualquier reacción química es el estándar de esa reacción química más RT por el logaritmo neperiano del cociente de reacción, ¿no? Entonces, hallaremos el cociente de reacción, que en este caso tendrá que ser la concentración del acetato por la concentración de la coenzima A por la concentración de protones, ¿ya? La concentración de acetato, 0,01 molar. Entre 1 molar, pues quedó 1. Y de paso es solo un acetato. En ese caso no hay que elevar a nada. Solo es ese valor. Por. De la coenzima A también vale lo mismo, 0,01 molar. Entre 1 molar queda el valor numérico. Por la concentración de protones. En ese caso quiere a pH 7. ¿Cuánto es la concentración de protones si pH es 7? Pues 10 a la menos 7 molar. Entre 1 molar, pues va a quedar simplemente L. Todo esto dividido entre la concentración de la acetilcoenzima A, que también es 0,01 molar. Agua está en estado líquido, esa no me interesa porque los líquidos y sólidos no forman parte ni del cociente ni de las constantes de equilibrio, ¿no? Entonces del agua no me interesa, solamente de la acetilcoenzima A. Y ese será el cociente de reacción. 10 a la menos 9, creo. No, por debajo de menos 9. Sí, ¿no? 10 a la menos 9. Listo. Ese será, por lo tanto, el cociente de reacción en un estándar, o si quieres, estándar químico. Entonces, la energía libre de Gibbs para esa reacción química será el estándar de esa reacción, que es menos 15,48, más el 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule Kelvin mol por la temperatura, que es 298 Kelvin por el logaritmo neperiano de 10 a la menos 9. Sí, Kelvin con Kelvin, y tendremos la energía de Gibbs de esa reacción química, que en la guía indica menos 66,83. Uy, con buenos decimales, no suelen dar con tantos decimales. Menos 66,82. 82, ya, bueno. Y corregimos, pero está bien. No olviden que el rango de error debe ser más o menos el 1%, ¿no? Entonces, estamos en el rango. Entonces, esa será la energía libre de Gibbs para esta reacción química.
¿ya? Ahora, puedo usar también el estándar bioquímico, como hemos hecho la anterior semana, ¿no? Usando con la formulita que la energía libre de Gibbs será igual a la energía libre de Gibbs, el estándar bioquímico o dependiente de pH, más XRT por el logaritmo también del cociente de reacción dependiente de pH bioquímico. También tiene que ser dependiente de pH. Y entonces el cociente de reacción, todo lo demás se va a mantener, ¿ya? Este 0,01 por 0,01 entre 0,01 se va a mantener porque son las concentraciones de la acetilcoenzima A, del acetato y de la coenzima A. En cambio, de la concentración de protones que a pH 7 tiene una concentración de 10 a la menos 7, pues como está ya estandarizado a 10 a la menos 7 también, habrá que dividir ya no entre 1, sino entre 10 a la menos 7, porque ese es el estándar. Esa es la gran diferencia. Entonces, el cociente de reacción dependiente de pH, obviamente obtendremos 0,01. ¿No? Sí, tendría que ser 0,01. Entonces, el cociente de reacción dependiente de pH obtendremos un valor de 0,01. ¿No? Entonces, hallamos ahora la energía libre de Gibbs, que será el estándar dependiente de pH que hemos hallado de menos 55,41 kilojoule mol, más X vale 1, R es el 8, todo lo demás se va a repetir, ¿no? 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule mol, Kelvin mol, ¿no? Por la temperatura de que es 298 Kelvin, por el logaritmo neperiano de 0,01. Entonces aquí se va a simplificar Kelvin y tendremos que obtener también menos 66,82. ¿Qué dicen? ¿Se obtiene menos 66,82? Sí, doctor. Muy bien, ¿no? Entonces, no importa cuál estándar utilicen, solamente que hay que diferenciar, ¿no? Un estándar, los estándares normales, todo es a 1 molar, excepto en los dependientes de pH, que normalmente los químicos escogieron el pH neutro, pH 7, ¿ya? Pero vuelvo a decir, ustedes pueden estandarizar para bacterias, por ejemplo, pH 8, pH 4, ¿no? Los pueden ir modificando. Pero normalmente para la mayoría de los organismos que se desenvuelven a un pH neutro, que sería el pH 7, por eso se estandarizó a pH 7, pero se puede ir modificando los demás valores, no pasa nada. ¿Bien? Eso chicos, ya hemos resuelto con estos dos para ver las diferencias entre el estándar químico y el estándar dependiente de pH. Ahora, una vez analizado esto, ¿qué nos faltaría por analizar? A ver. Ya analizamos esto, perfecto. Muy bien, entonces ahora continuando con esa parte de bioenergética, que también es, que lo hemos colocado como inciso D, creo, ¿sí? D. Entonces lo pondremos inciso E, vamos a colocarlo, ¿y esto de qué es? Oh, no sé de qué es. Ya, vamos a colocar como inciso E, electroquímica del equilibrio. En esa parte, vamos, esto es tan importante como la parte como parte de bioenergética, porque aquí vamos a analizar la parte de oxidación biológica, ¿no? Y para hacer la oxidación biológica, obviamente necesitamos analizar qué es reducción y qué es oxidación. Obviamente tenemos que repasar un poquito de electroquímica, ¿no? Electroquímica. Entonces, por eso está inmerso en la parte de equilibrio químico, esta parte que se conoce como electroquímica. Para esta parte de electroquímica tenemos que analizar la celda voltaica o la celda de Daniels para analizar un poquito esto, ¿no? Entonces,
tienen que repasar los conceptos de qué es reducción y qué es oxidación, que esto ustedes chicos ya lo han visto en química, ¿no? Y obviamente si ya sabemos qué es oxidación, por ende ya saben qué es el agente reductor. Y si saben qué es reducción, por ende ya saben qué es el agente oxidante, ¿no? Entonces esos conceptitos chicos vayan repasando. Lo que vamos a analizar va a ser ahora las celdas, ¿no? Las celdas de Daniels o la pila voltaica, como ustedes quieran verlo, donde se tiene el ánodo y el cátodo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esa celda, a ver, no sé cómo graficar, yo creo que así podemos graficar. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ya, vamos. Imaginémonos que esta es una celda que contiene una pared semipermeable que deje pasar electrones, ¿no? Normalmente suelen hacerse puentes puentes salinos. Y aquí vamos a tener una en disolución acuosa, dos disoluciones acuosas, donde en un lado va a ocurrir el proceso de reducción y en el otro va a ocurrir el proceso de oxidación, ¿no? Aquí en este caso podemos colocar lo que va a ocurrir el proceso de reducción y en la otra semicelda ocurriría la oxidación. Estos deben de estar inmersos con electrodos, ¿no? Electrodo y otro electrodo. Y estos electrodos obviamente están conectados a un voltímetro, que va a medir obviamente el voltaje, ¿no? Que vamos a medir el voltaje. Esto debe de estar conectado a un voltímetro. Entonces, el flujo de electrones normalmente viene del lado de oxidación. Del lado de oxidación hacia el electrodo se va a transferir los electrones. Entonces, los electrones van a fluir en este sentido, desde el lado que se está oxidando hacia el lado que se está reduciendo. Por aquí va a fluir esta caída de electrones que va a ocurrir. Obviamente, esta caída de electrones lo va a recibir la semicelda que se está reduciendo. Aquí va a generar la cantidad de electrones. Esa sería en grandes características las celdas voltaicas o la celda de Daniels, ¿no? Que se analiza bastante, ¿no? Entonces, en ambos, lo que va a generar esa caída de electrones es lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Esa caída de electrones se le conoce como fuerza electromotriz, ¿no? Que lo podemos simbolizar así. La fuerza electromotriz, obviamente, por lo tanto, se va a generar por esa diferencia de potencial entre los dos electrodos, de uno que se reduce y otro que se oxida, y esa diferencia de potencial va a generar una fuerza de electrones, al que se conoce como fuerza electromotriz, ¿no? Y esa fuerza electromotriz, nosotros se las puede hacer una diferencia para ver la energía libre de Gibbs que se va a generar, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener va a ser la siguiente formulita, que me indica que la energía libre de Gibbs en condiciones estándar será igual al negativo. Vamos a usar la letra nu del alfabeto griego para indicar moles, ¿no? Porque no olviden que con N se simboliza moles, con N. Pero yo voy a usar el nu, la N en el griego,
para indicar los moles estequiométricos que no necesariamente se miden en moles, sino estequiométricamente hay que medirlos, ¿no? La cantidad de moles de electrones que fluye en esa celda por la constante de Faraday por el potencial del electrodo o la fuerza electromotriz en condiciones también estándar, ¿no? Siendo que la constante de Faraday, perdón, la constante de Faraday mide 96.485. 96.485 Joule voltio mol. Por eso es que para no estar tanto, muchos prefieren manejar el 96,5. 96,5 kilojoule voltio mol. Casi no hay mucha diferencia si hacen con más decimales, el 96.485, o si les da flojera memorizar tantos decimales, pueden usar el 96,5 kilojoule voltio mol, que es la constante de Faraday. ¿Listo? Eso, chicos. Ahora, para hallar esa fuerza electromotriz, obviamente, la fuerza electromotriz o el potencial electrodo de estas celdas de Daniel, lo que hay que hallar, lo que se hace es restar el potencial del electrodo estándar del lugar donde se está reduciendo, menos el potencial del electrodo del que se está oxidando, ¿no? De la semicelda de reducción, menos la semicelda de oxidación. Entonces, estas dos formulitas son claves para hallar a partir de la transferencia de electrones la energía libre de Gibbs. ¿Listo? Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado, chicos, es que el potencial del electrodo, este potencial del electrodo, es propiedad intensiva. Eso es lo interesante del potencial del electrodo. Los potenciales del electrodo son propiedades intensivas. Y normalmente en las tablas termodinámicas, por convencionalidad, se miden o se analizan las semireacciones de reducción, no las de oxidación. Semireacción de reducción. Todas las tablas en fisicoquímica que les dan los potenciales del electrodo se han medido en semireacciones de reducción. Lo que hay que hacer para oxidación simplemente es invertir. Si lo invierto esa reacción, obviamente ya es oxidación. ¿Y cómo se hace cómo se simboliza normalmente las semireacciones de reducción? Se pueden simbolizar de la siguiente manera, normalmente. La sustancia que se está oxidando, más la cantidad de electrones que está fluyendo. Más la cantidad de electrones que está fluyendo, del que se reduce al que se oxida, será como producto la forma reducida. Y de esto se ha medido el potencial del electrodo estándar, ¿no? Que será tantos voltios. Esta es una semireacción de reducción. ¿Ya? Esta es una semireacción de reducción típica. Ejemplo. El más conocido, de hierro más 3 a hierro más 2, por ejemplo. Ese es creo que es el más conocido, ¿ya? De hierro más 3 para que pase a hierro más 2. Obviamente tiene que fluir un electrón, ¿no? Para que pase de más 3 a más 2, tiene que fluir un electrón. Eso significa que en el hierro de más 3 a más 2, la forma reducida es el hierro más 3. Y la forma reducida es el hierro más 2. Es lo que me está indicando. Esa es una manera. Otra manera de simbolizarlo es colocar aquí hierro más 3. Y aquí se coloca una línea
para indicar que está separando entre las dos semiceldas para ver una forma reducida y otra forma oxidada, y aquí se coloca el hierro más 2. Esa es otra manera, ¿no? Para poder simbolizar estas semirreacciones de reducción. ¿Ya? Semirreacciones de reducción. Ahora, estas semirreacciones de reducción, vuelvo a decirles, son propiedades intensivas, o sea, no se alteran por nada, ¿ya? A ver, voy a sacar los valores para no inventarme, sacaremos de Atkins, yo creo. Ya que estamos trabajando con Atkins, voy a ir a su tabla termodinámica. ¿Dónde está? Aquí están sus potenciales de electrodo. Justamente en la tabla 7.2, ¿no? La tabla 7.2 que nos dan las tablas de los potenciales de electrodo, por ejemplo, así no me voy a inventar. Por ejemplo, si hiciéramos de aluminio, haremos, de aluminio más 3, de aluminio, de aluminio más 3 hacia aluminio 0, entonces tendrían que fluir 3 electrones, ¿no? Y me indica que su potencial de electrodo estándar para esta semirreacción de reducción de aluminio más 3 aluminio es de menos 1,66 voltios. ¿Ya? Ahora, ¿eso qué significa cuando yo digo que es propiedad intensiva? Cuando digo que es propiedad intensiva, si yo invierto la reacción química, o sea, si yo hago de aluminio que pase a aluminio más 3 electrones, el potencial del electrodo sigue siendo menos 1,66 voltios. No cambia de signo. A eso me refiero como propiedad intensiva. Por más que lo haya invertido. Solamente que la última reacción que anoté de aluminio hacia aluminio más 3 es una semirreacción de oxidación, ¿no? Es una semirreacción de oxidación. Se está oxidando en ese caso. Pero aún así, su potencial de electrodo, al ser propiedad intensiva, sigue siendo menos 1,66. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si en una reacción, por ejemplo, se usara el triple, ¿no? Necesitaría 3 veces de aluminio, o sea, tendría aquí 3 aluminios más 3, más 3 por 3, 9. 9 electrones que forme 3 aluminios. ¿Cuánto sería el potencial del electrodo para esta semirreacción de reducción que se ha triplicado? Sigue siendo menos 1,66 voltios, por más que yo le haya multiplicado por 3. A eso se refiere como propiedad intensiva, no cambia. Ese valor no tienen que cambiar. Si la tabla les dice que es menos 1,66, nada, se mantiene, ¿ya? Y si lo multiplicamos en la semirreacción por 3 o lo multiplicamos por el valor que nosotros queramos, sigue siendo el mismo valor. No es como la entalpía, la energía libre, que eran propiedades extensivas, que esas entropía, todas las que vimos anteriormente que son propiedades extensivas de la materia, esas si los multiplico por 3 o los invierto, cambian sus valores. En este caso no, en los potenciales del electrodo, chicos, quiero que les quede clarísimo que su valor no cambia. ¿Listo? A ver, por ejemplo, voy a demostrarles. Aquí encontraremos un interesante. Lo de malo es que aquí está, con este podré demostrarles. No, tampoco voy a poder demostrar con esto, creo. Sí, voy a poder demostrar con esto. A ver, vamos a hacer con el cobre. Voy a demostrarles que no es propiedad extensiva, ¿ya? Si es que fuera ese el caso. Vamos a hacer una demostración. Voy a usar el cobre como ejemplo. A ver, por ejemplo, el del cobre me indica, a ver, voy a ir a su tabla, cobre. Cobre más 1, más un electrón, pasa a cobre
y su potencial de electrodo estándar de cobre más 1 a cobre es de 0,52 voltios. Listo. Otro. El cobre más 2 electrones y pasa a cobre. El potencial del electrodo me indica el cobre más 2 a cobre, 0,34 voltios. Y finalmente, el cobre más 2 más un electrón pasa a cobre más 1 y el potencial del electrodo me indica de cobre más 2 a cobre más 1, 0,16 voltios. Ya, ahora a ver, fíjense. ¿Cómo yo voy a demostrarles que esta no es propiedad extensiva, sino es intensiva? Voy a mezclar y voy a combinar, por ejemplo, aquí tengo las tres ecuaciones. Aquí tengo ecuación 1, ecuación 2 y tengo ecuación 3, ¿no? Las semireacciones de reducción. Estas son las semireacciones de reducción con sus respectivos potenciales de electrodo. Por ejemplo, si yo combinara la 1 con la 3, tendría que obtener la 2. ¿No ven? Si yo combinara la 1 con la 3. Vamos a combinar la 1 con la 3. Fíjense, voy a combinar la 1. Dice cobre más un electrón. Su potencial de electrodo es 0,52 voltios. Es de la ecuación 1. Ahora voy a combinar con la 3. Indica que cobre más 2 más un electrón pasa a cobre más 1. Y aquí me indica 0,16 voltios, ¿no? Si fuera extensivo, estos deberían de sumarse. Fíjense, deberían de sumarse. ¿Por qué? Porque si yo sumo estas, este cobre más 1 con este cobre más 1 se va a simplificar. Y entonces aquí voy a tener cobre más 2, un electrón más un electrón, obviamente 2 electrones. Y aquí generaríamos cobre. Y entonces, si el potencial del electrodo fuera extensivo, eso significaría que yo debería de poder sumar 0,52 más 0,16. Si ustedes suman 0,52 más 0,16, obviamente van a obtener 0,68 voltios. A ver, o estoy mal en mi sumatoria. Sí, doctor, sale Está bien, ¿no? 0,68. Pero entonces, fíjense lo que aquí indica. No es 0,10, no es 0,68 voltios esta semireacción de reducción. Esta semireacción de reducción es de 0,34 voltios. No es 0,68 voltios. Entonces, eso significa que no es extensivo, no se suman libremente los potenciales del electrodo. Hay que trabajarlos como propiedades intensivas. La única manera de poder combinar y hacerlo ese intensivo en extensivo es mediante esta formulita, esta. Esa fórmula me correlaciona ambos valores, de intensivo a extensivo. Entonces, el potencial de electrodo que yo tengo ahí, tengo que llevarlos a energías libres de Gibbs. Y las energías libres de Gibbs sí son extensivos. Las energías libres de Gibbs sí son extensivos. Y entonces, si trabajo con energías libres de Gibbs, esas dos reacciones químicas, y luego los vuelvo a convertir a potencial de electrodo, sí voy a obtener ese valor. Demostremos. Por ejemplo, para el primero, que me indica de cobre más 1 más un electrón, pasa a cobre. Entonces, de ese ya sé cuánto vale, 0,52 voltios, pero ¿cuánto será su energía libre de Gibbs estándar? En kilojoule mol. Eso vamos a usar esta formulita. La energía libre de Gibbs estándar es igual a la cantidad de electrones que está fluyendo por la constante de Faraday por el potencial del electrón. Entonces, por ejemplo, para esa reacción química,
para la primerita de cobre más 1 a cobre, la energía libre de Gibbs sería igual. ¿Cuántos electrones está fluyendo? Un electrón. Entonces, menos un electrón. ¿No? De cobre más 1 a cobre 0 está fluyendo un electrón. La constante de Faraday le manejaremos el 96,5, ¿ya? 96,5 kilojoule voltio mol por el potencial del electrodo, que es 0,52 voltios. Entonces, su energía libre de Gibbs estándar lo tendré, y va a salir obviamente negativo, menos tantos kilojoule mol. Menos 50,18. Menos 50,18. Lo mismo haremos para el otro, de cobre más 2, más un electrón, va a pasar a cobre más 1. Usen la misma fórmula. Menos cuántos kilojoule mol será la energía libre de Gibbs. Usen la misma fórmula. Otra vez sigue siendo un electrón. Solamente que era el voltaje 0,16 voltios. Ya no es 0,52, sino es 0,16 voltios. Menos cuánto. La mitad, ¿no? 25,09. No, estoy mal. Pucha, eso de no saber sumar. Perdón, chicos, no sé cuántos. Menos cuánto. Doctor, todo sería lo mismo, solo habría que cambiar el 0,52 por 0,16, ¿verdad? Exactamente. Menos 15,44. Menos 15,40. 4. Ah, ya, 44. Muy bien. Ahora sí. La energía libre de Gibbs sí es extensivo. Sí es extensivo. Entonces, estos sí se pueden sumar, porque aquí cuando yo simplifique estos dos, y yo tenga de cobre más 2 electrones, este pasará a cobre. Entonces, la energía libre de Gibbs estándar para este sí puedo sumar. Menos 50,18, menos 15,44, obviamente obtendré menos 65,62, ¿no? Creo, menos 65,62. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí, doctor. Muy bien, kilojoule mol. Ahora con eso lo vamos a hallar el potencial del electrodo, porque en este caso aquí tendremos que colocar menos 65,62. Aquí tendremos que colocar 2, porque ahora está fluyendo 2 electrones. Por la constante de Faraday, que es 96,5, y el potencial del electrodo. Despejen y díganme cuántos voltios es el potencial del electrodo. ¿Cuántos, chicos? 0,34. ¿Cuántos voltios? ¿Sí, no ve? Sí tendría que ser 0,34 voltios. Lo que me indica justamente en la tabla, porque Atkins me indica que de cobre más 2 a cobre 0,34 voltios. Por eso, chicos, deben de tener mucho cuidado con los potenciales del electrodo. Los potenciales del electrodo son propiedades, no se suman así directamente como lo que hacíamos con entalpías, energías libres, entropías, ¿no? Una reacción química las podemos acoplar y luego hallar en su sumatoria o en su resta. Si se invierte la reacción química, se resta. Aquí no, chicos, ¿ya? Aquí los potenciales del electrodo trabajan como propiedades intensivas. Pero ¿qué es lo bueno? Que de intensivo lo puedo llevar a extensivo con esa fórmula, ¿no? Que energía libre de Gibbs es el negativo de la cantidad de electrones que fluye en el sistema por la constante de Faraday por el potencial del electrodo, ¿no? De la semireacción de reducción. Por eso, recalco una vez más, tengan mucho cuidado, ¿ya? Ahora, se puede hacer de manera directa en este tipo de ejercicios. Cuando hay electrones sueltos,
como se han dado de cuenta que esta es si se han dado de cuenta, esta es la formulita que vamos a utilizar, y este valor con este valor se van a simplificar porque esas son extensivas. Entonces solamente va a quedar la cantidad de electrones que fluye por el potencial del electrodo. Entonces, como fórmula general, si es que hay la última reacción química sigue habiendo electrones, ¿no? Entonces lo que me indica es que el potencial del electrodo se puede combinar. Es cuestión de que combinen las dos, la reacción uno con la otra reacción, ya que energías libres se van a simplificar y Faraday se van a simplificar. Entonces puedo decir que el potencial del electrodo es igual a la cantidad de electrones que fluye de la primera semireacción química por su potencial del electrodo de esa primera reacción química, más la cantidad de electrones que fluye de la segunda reacción química por el potencial de electrodos de la estándar de la segunda reacción química. Ese, digamos, va a ser para la tercera reacción, entre la cantidad de electrones que fluye en la tercera reacción química. Esa es la manera como se puede determinar de manera directa el potencial del electrodo. Veamos acá otra vez, ¿cómo haríamos en este caso? El potencial del electrodo del que quiero hallar será igual a la cantidad de electrones de la primera reacción, que está fluyendo uno, solamente está fluyendo un electrón, por el potencial del electrodo de la primera semireacción es 0,52 voltios. Más, ¿cuántos electrones está fluyendo en la segunda semireacción? Uno, de cobre más 2 a cobre más 1, está fluyendo también un electrón, por su potencial que es 0,16 voltios. Entre la reacción final de la que quiero hallar, en esa está fluyendo 2 electrones, entonces entre 2 electrones. Y entonces, haciendo de esa manera, el potencial del electrodo obviamente saldrá 0,34 voltios. ¿Qué tal? ¿Obtenemos 0,34 voltios? Sí, ¿verdad? Entonces, solo es cuestión de combinar, ya que de las energías libres se van a restar, se van a simplificar y las constantes de Faraday también se van a simplificar. Al final lo que me van a quedar van a ser los electrones que fluyen y su respectivo potencial de electrodo, ¿no? A ver, si han logrado entender, a ver, resolveremos este ejercicio. Un ejercicio más resolvamos, chicos, y luego ya con eso nos despedimos. A ver, buscaremos uno de... A ver, aquí tenemos tenemos de indio harto. A ver, haremos con indio. De indio... ¿Cuál podríamos combinar? Y luego calcularemos. Este, por ejemplo. Si yo tengo las semireacciones de indio más 3, de indio más 3 electrones que pasen a indio, el potencial del electrodo me indica de esta semireacción de reducción de indio más 3 a indio, menos 0,34 voltios. Y de indio más 3 más un electrón pasa a indio más 2, el potencial del electrodo de indio más 3 a indio más 2, menos 0,49 voltios. Ahora yo les voy a pedir que de indio más 2 más 2 electrones pasen a indio. ¿Cuánto será su potencial de electrodo? ¿Listo? Ahora, obviamente, si esta fuera la pregunta, el paso lógico que yo diría, por ejemplo, es que la primera lo mantendría, ¿no? Para obtener la última reacción pedida, que quiero hallar el potencial de electrodo de indio más 2 a indio. Entonces, la primera lo mantendría.
de indio más 3 electrones va a pasar a indio y el potencial menos 0,34 voltios. Pero el otro lo invertiría. O sea, lo haría de indio más 2, pasaría a indio más 3, más un electrón. El potencial, si fuera extensivo, vamos a analizar como si fuera extensivo. Si fuera extensivo, ese menos 0,49 se volvería 0,49, porque lo invertir la reacción química, ¿no? Entonces sería 0,49 voltios, porque lo invertido. Entonces, la lógica me diría que indio más 3 con indio más 3 simplificado, y aquí voy a tener de indio más 2, 3 electrones menos un electrón, obviamente va a quedarme 2 electrones, y aquí tendríamos indio. Y por lógica, aquí diríamos que es más cuánto, 0, no sé cuánto, si sumamos los dos potencias de electrón. Menos 0,34 más 0,49, ¿cuánto obtendríamos? 0,15. 0,15. Esta sería la respuesta si fuera extensivo. Pero ahorita voy a ir a la tabla. ¿Dónde está Atkins? De indio más 2 a indio. Indio más 2. No indica. Chilas. De indio más 2 a indio no indica. Se salvaron. Pero no es esa. ¿Ya? Si fuera para corroborar, no está en las tablas, pero no es esa. ¿Cómo tendríamos que hacer en este caso? Usando esta formulita que les he dado, ¿no? Que el potencial del electrodo 3 de la reacción final será igual a la cantidad de electrones de la primera por el potencial de la primera más de la segunda por el potencial de la segunda entre la cantidad de electrones de la 3, ¿no? Si hiciéramos bajo ese criterio, fíjense cómo tendríamos que resolver. De la primera reacción, ¿cuántos electrones están fluyendo? 3, ¿no? Están fluyendo de la primera reacción de indio más 3 a indio, están fluyendo 3 electrones. ¿Por cuánto es su potencial de electrodo? Menos 0,34. Más. De la segunda reacción química, ¿cuántos electrones están fluyendo? Un electrón, pero como está en los productos, es menos un electrón. Porque no está en los reactivos, por así decirlo, ¿no? Ya que se está oxidando, hemos invertido la reacción química, en realidad están fluyendo menos un electrones, porque está en los productos esos electrones, es un electrón. Por su potencial de electrodo, que no debe de cambiar, porque es intensivo, sigue siendo menos 0,49, por más que yo lo haya invertido. Entre la cantidad de electrones de la reacción que me pide, entre 2. Y ese será recién su potencial de electrodo. ¿Cuántos voltios? Pero no es 0,15, chicos. Yo sé que no es 0,15. Menos 0,265. Menos 0,265. Lo hubiéramos verificado, pero Atkins solo tiene de indio más 1 a indio 0, de indio más 2 a más 1, de indio más 3 a más 1, de indio más 3 a 0, de indio más 3 a indio más 2. No tiene de indio más 2 a indio 0, no tiene. Pero su voltaje es menos 0,265. Y eso, chicos, lo pueden verificar, ¿no? La manera de verificar es esto, que lo lleven a energía libre de Gibbs. Eso también lo lleven a energía libre de Gibbs. Sumen, y una vez que tengan la energía libre de Gibbs, lo vuelven en voltaje. Si hacen ese paso que lo estoy indicando, así que es el más largo, como hicimos anteriormente, van a obtener menos 0,265 voltios el potencial del electrodo para la reacción pedida de indio más 2 a indio 0, ¿no? Entonces, eso, chicos. Bueno, ahora sí, con eso habíamos terminado. Para la parte del laboratorio virtual, yo quería hacer, para los que puedan hoy, pasar de 5:30 hasta las 6 más o menos, y otro día buscar los que no pueden hoy. ¿Qué otro día podrían? Pues yo quería pasar mañana, pero mañana es feriado.
Si ustedes van a viajar, no sé si van a viajar mañana, pero por ahí viajan, tal vez no van a poder. Mi pregunta es, yo quiero hacer 2 días para que tengan la opción de que todos, y no digan nadie, no pude yo, ese día. Entonces, mi intención era pasar hoy y pasar mañana este laboratorio virtual. ¿Qué dicen, chicos? Porque hoy no vamos a poder acoger a todos, porque también el Meet solo puede, creo que acoger hasta 100 como máximo, no vamos a poder más allá, ¿no? Por laboratorio más o menos somos 30, entonces 30 por 4 son 120, ¿no? Tendríamos que entrar más de 120 en esta reunión, pero no vamos a poder, esta reunión apenas entra hasta 100. Entonces, hoy los que puedan, ¿y qué día podrían para que les explique al otro tanto que no va a poder hoy conectarse? ¿Cuándo sugieren? Ahorita quedaremos, luego ya nos damos un descanso de 5 minutos y empezamos el virtual. O lo hacemos mañana a las 5:30. No van a viajar, ¿no? ¿O van a viajar? Me está haciendo la burla, chicos, de este momento tan triste que estamos pasando. Yo me hubiera viajado, pues, 2 días todavía, jueves y viernes. Un buen viajecito le hubiéramos aplicado, pero... Ay, esperemos que esta locura pueda terminar de una buena vez, pero seguimos viviendo en la locura, chicos. Mañana, los que no puedan hoy, ¿estamos de acuerdo? Mañana a las 5:30. Ya, muy bien, chicos, mañana a las 5:30. Y los que puedan hoy, pues hoy nos quedaremos. No es, esa es la razón es porque no vamos a poder hoy acoger a los 120 y tantos o 130 más o menos que están llevando al laboratorio. Entonces, para que nadie diga, yo no pude, entonces lo dividiremos en dos. Hoy pasaremos hasta yo estimo que máximo pasaremos hasta las 5:30, 7, máximo, exagerando hasta las 7, no creo que pasemos más allá de las 7. Mañana haríamos lo mismo ya, chicos, por favor. Además, nos vamos a aburrir en nuestras casas, por lo menos diviértanse escuchándome a mí hablando. Ya, chicos. Bueno, entonces, los que hoy deseen pasar el virtual, espérenme. Ahorita es 38, 5 minutos, 48, 50. 50 empezamos. El resto, chicos, nos veríamos mañana a la misma hora en el mismo canal. Mañana, pero ya, eso es en razón de que no vamos a poder pasar hoy todos. Bueno, juventud, nos daremos un descansito de 5 minutos